Los conocimientos de soporte intersubjetivo organizacionales. Vamos a hablar de la empresa red y la producción colaborativa. En realidad, los cambios organizacionales asociados al capitalismo informacional son principalmente tres. Por un lado, la empresa red, esta idea del toyotismo, la terciarización, flexibilización, el trabajo por proyectos, la alta rotación en los empleos y otras tendencias configuran una modalidad organizativa que a veces, sobre todo desde la intervención de Manuel Castells, se conoce con la expresión empresa red. En segundo lugar tenemos el fenómeno que aquí llamamos producción colaborativa, pero que refiere a la producción entre pares sin fines de lucro, que fue preconizada por el modelo organizativo del software libre o por Wikipedia, pero que se ha difundido a diversas organizaciones. En tercer lugar, tenemos un fenómeno un poco más reciente en términos organizacionales, en términos de su difusión como modalidad organizativa, que es la de las plataformas. Las plataformas como una forma de organizar los procesos productivos que trasciende a la división tradicional entre empresa y mercado. Durante el capitalismo informacional, la empresa empezaba allí donde se terminaba el mercado. Había un gobierno hacia el interior de la empresa que no era el de la oferta y la demanda que dominaba en el mercado, sino otras modalidades transaccionales. Sin embargo, lo que señalan algunos autores es que las plataformas son, al menos las plataformas capitalistas comerciales, son formas de empresa que internalizan mercados, que tienen mercados al interior de su seno y que de hecho se definen por esa particularidad organizacional. Ahora, en esta presentación solamente vamos a desarrollar la empresa red. Las plataformas y la producción colaborativa van a ser discutidas en presentaciones específicas que van a venir más adelante en otras clases porque merecen un desarrollo más extenso del que quiero darles en esta presentación. Entonces, en cuanto a la empresa red, hay que partir para entenderla de la crisis del modelo de la empresa integrada verticalmente que ocurre en los años 70, ¿no? Se busca una mayor flexibilidad y así emerge la empresa red como señala entre otros Manuel Castells. La empresa red tiene una reticularidad hacia adentro de la empresa y también una reticularidad hacia afuera de la empresa. En cuanto a la primera, tenemos esta reflexión de Sennett, un texto clásico del año 2000, donde señala la horizontalidad y flexibilidad, es decir, dos características de la noción de red que se expresan hacia el interior de las firmas, ¿no? Incluso más, tienen ahí en negrita esta idea de que la empresa debe llegar a ser un archipiélago de actividades interrelacionadas, ¿no? Un conjunto de nodos, pero no un triángulo vertical en el que en la cúspide está quien ejerce el poder y luego orgánicamente integrados un conjunto de actividades o de funciones estáticas, sino esta idea de archipiélago de nodos. En el mismo sentido, la organización de la empresa alrededor de proyectos también se asocia con esta idea de red, de la configuración y reconfiguración, de la maleabilidad, de la modificación permanente, de la reingeniería de la empresa. Dentro de este contexto, uno de los aspectos específicos refiere a la circulación de los flujos de información, ¿no? Las empresas red se caracterizan por lo que en algún momento se llamaba Kanban, o toyotismo, o onismo, y uno de esos aspectos del Kanban es la ruptura de la linealidad de los flujos informativos. En vez de ir la información siempre en una dirección,
los flujos de conocimiento de soporte objetivo, información digital, van en diversos sentidos, hacia adelante y hacia atrás del proceso productivo, en diversas direcciones. Y de este modo los conocimientos codificados entran al corazón de la producción, mientras que en el capitalismo industrial estaban antes o después de ella, ¿no? Como recordarán de algún video previo. A su vez, mientras en el capitalismo industrial los conocimientos intersubjetivos organizacionales estaban gobernados por tecnologías de la materia y la energía, ahora son las tecnologías de la información digital las que gobiernan el proceso, ¿no? Más que la cadena de montaje, ahora es algún software que a su vez gobierna esa cadena de montaje quien tiene la gubernamentalidad de estos procesos productivos. Otro rasgo de estas empresas red refiere a la difuminación entre tiempo y espacio de ocio y de trabajo. Como señalan varios autores, ahí tienen los del capitalismo cognitivo y autonomistas, las firmas aprovechan el general intellect de los trabajadores, digamos, esta idea de poder tener el tiempo de ocio dentro de la firma y ahí generar conocimientos productivos, en interacciones no pautadas o no necesariamente asociadas con la producción de manera inmediata. También tenemos otro rasgo que es el de los espacios abiertos, ¿no? Contrariamente a los espacios cerrados propios del capitalismo industrial. En un rato, cuando hablemos de axiología, vamos a referir al carácter propio de la intimidad del capitalismo industrial, mientras que en el capitalismo informacional todo es abierto y parte de la extimidad, como dirá Paula Sivilla y otros autores. Entonces, los espacios abiertos también son una característica organizacional de la empresa red. En cuanto al reconocimiento intersubjetivo reconocimiento, tenemos que entenderlo partiendo de la debilidad de las modalidades que eran propias en el capitalismo industrial. Tenemos que aquellos marcos sólidos asociados a los estados-naciones, a las profesiones, a las instituciones, se han debilitado. Y tenemos una afirmación ahí clásica de Margaret Thatcher, que en el ascenso del neoliberalismo llegó a señalar: no hay tal cosa como la sociedad, ¿no? Esta idea de que tenemos a la sociedad como la contraparte de los individuos aparece fuertemente cuestionada por el neoliberalismo que encabeza Margaret Thatcher, pero también como un fenómeno más profundo por las modalidades de reconocimiento del capitalismo informacional. La crisis de estas instituciones clásicas se manifiesta con particularidad en el trabajo, ¿no? En el reconocimiento asociado al trabajo. El crecimiento del subempleo y del desempleo, la inestabilidad en el puesto de trabajo, el incremento del trabajo temporal, la precarización, todo eso nos lleva a que el trabajo como ente identitario, como uno de los mediadores para reconocerse a los sujetos a sí mismos con la mediación de otros, que esto era el reconocimiento, ¿no? Lo habíamos visto creo que en la primera clase, se vea debilitado, se vea lastimado, se vea un poco compelido a buscar alternativas. Entonces, podemos analizar algo de esto en el decrecimiento de la importancia de las instituciones sindicales, en términos al menos de la participación de trabajadores y trabajadoras, pero también en otras instituciones, ¿no? Más allá de los límites del trabajo como institución mediadora, como que da una identidad, lo mismo ocurre con las familias tradicionales, con las familias tal y como las concebía el capitalismo industrial, ¿no? Entonces vemos un descenso de estas instituciones de reconocimiento propias del capitalismo industrial y vemos en cambio que ascienden las redes,
como medio de reconocimiento. Por lo pronto, la expresión red, algo que también se relaciona naturalmente con los conocimientos intersubjetivos lingüísticos y con los de soporte objetivo vinculados a las tecnologías digitales. Quiero decir, la palabra red se usa mucho, y se usa mucho en parte porque tenemos internet y redes de computadoras. Pero en cualquier caso, emerge crecientemente el término red en relación al término sociedad, ¿no? Ahí tenemos un indicador relativo. Crecen los usos de red respecto de los usos de la noción de sociedad. Y hay varios autores que de manera coincidente identifican a las redes como aquello que es el aglutinador colectivo de los grupos humanos, ¿no? de las intersubjetividades humanas. Tienen ahí citas de Wellman, Rifkin y Benkler, no tiene sentido que me detenga a leerlas. Claro, ahora, junto con las redes, sucede lo siguiente: si sociedad e individuo están indisolublemente atados, como habíamos visto en la presentación sobre el capitalismo industrial, la caída de la primera, de la sociedad, arrastra también al individuo, ¿no? O al menos no es el mismo individuo, no es la misma noción de su sujeto particular, si su contraparte, la sociedad, como esta agrupación funcional, con división de roles, sigue, perdón, deja de funcionar, ¿no? Entonces, esto era un elemento importante que hay que señalar. ¿Por qué es importante señalarlo? Bueno, porque muchos autores, como Robert Castell, no confundir con Manuel Castells, Bauman, Sennett, Wellman, siguen describiendo el fenómeno como individualismo, ¿no? Se desarma la sociedad y bueno, aumenta el individualismo. Yo les quiero proponer una perspectiva ligeramente distinta. Porque la noción de individuo suponía tanto indivisibilidad, o sea que el sujeto no se dividía, era la unidad, y por otro lado, en el capitalismo industrial particularmente, individuo suponía autonomía, capacidad de conquistar el mundo por sí solo, por sí mismo. Sin embargo, ninguno de esos dos rasgos se mantiene en el capitalismo informacional. En cambio, sí me parece que lo que quieren reflejar estos autores es el aumento del narcisismo, digamos, de que los sujetos particulares están muy centrados en sí mismos, pero eso no quiere decir que puedan ser autónomos como lo eran o como se creían que lo eran en el capitalismo industrial. En términos de discursos, observamos estas tres cosas: la caída de la indivisibilidad, la caída de la autonomía y un aumento del narcisismo. Entonces, la integración inmediata de sujetos en múltiples redes y conexiones disminuye los grados de autonomía y de independencia, como señala Jeremy Rifkin, o sociólogas como Sherry Turkle, ¿no? La idea de que la identidad propia emerge de quienes uno conoce, las asociaciones y conexiones. O como dice Miller, lo importante es mostrar los vínculos y no tanto quién es uno de manera autónoma. Y es en este contexto que la noción de individuo, es premonitoria y además muy, muy sugestiva, ¿no? Digamos que esta tensión entre masa e individuos, digamos, entre sociedad e individuos, puede ser transformada o es mejor entendida en esta etapa. Deleuze llama sociedades de control, pero aquí nosotros estamos hablando de capitalismo informacional, utilizando la noción de individuos. Y tienen ahí un texto de Williams que profundiza un poco en esta idea. El punto es que estos individuos son divisibles, es decir, tienen diversos fragmentos identitarios, no son lo mismo en su... no hay necesariamente, vamos a decirlo así, una unidad identitaria, por un lado. Por otro, más importante, requieren de la conexión permanente para definir, para reconocerse a sí mismos, ¿no?
con la mediación de otros y otras. Y esa conexión está dominada por sitios de redes sociales mercantiles, cosa que lleva a que ese reconocimiento se vincule fuertemente con modalidades narcisistas que han sido medidas, son crecientemente medidas y señaladas. Por supuesto que esto hay que vincularlo con los conocimientos de soporte intersubjetivo axiológicos, ¿no? Con algo que vamos a ver ahora enseguida, con el ascenso de la mercantilización hedonista, y por otro lado, con las tecnologías digitales que permiten que ciertos modos de vincularse asociados a Internet y demás prosperen, crezcan. También tendría que agregar ahí con ciertos conocimientos intersubjetivos normativos que favorecen modos de negocios, ¿no? Porque al fin y al cabo partes de estas formas de reconocimiento están muy asociadas a no solo a las tecnologías, sino a determinado uso de las tecnologías que favorecen, pensando en los tipos de explotación y los tipos de regulación que habíamos visto en la clase 2, creo, que favorecen esos esquemas normativos, ¿no? Entonces, en suma, tenemos este cuadro, este contraste simple del reconocimiento. En el periodo preindustrial tenemos a la comunidad, en el capitalismo industrial tenemos esa dicotomización entre individuo y sociedad, que en el capitalismo informacional en alguna medida se traduce en términos de individuos y redes. Y en cuanto finalmente a los conocimientos de soporte intersubjetivos axiológicos, de manera muy resumida, les presento una comparación con valores del capitalismo industrial y solo algunas referencias a autores. Algunos textos los tienen ustedes disponibles para leer como parte de este seminario, otros, si les interesa, los pueden buscar o nos los pueden pedir. En el capitalismo industrial, indudablemente un valor era la postergación de la gratificación, el largo plazo, mientras que en el capitalismo informacional la axiología tiene a la inmediatez como un fenómeno muy característico. Esto está ligado naturalmente con las tecnologías digitales e Internet, con la posibilidad de tener una respuesta inmediata o un vínculo inmediato o una comunicación inmediata para modificar cualquier aspecto que uno quiera modificar de algo que se había pautado con antelación, y la gratificación que se espera es siempre muy pronta, ¿no? No hay lugar para el largo plazo. En parte, insisto, esta axiología está vinculada, o no podría existir, pongámoslo de otra manera, necesita como condición necesaria, aunque no suficiente, a la existencia de estas tecnologías digitales e Internet. En segundo lugar, allí donde teníamos a la racionalidad instrumental como un fenómeno clásico del capitalismo industrial, racionalidad instrumental que en el sentido definido un poco por Max Weber, un poco por la Escuela de Frankfurt, y asociada a una idea de universalismo, ¿no? De que aquello que se demostraba como racional lo era en cualquier lugar del mundo, en cualquier tiempo. En el capitalismo informacional nos encontramos con dos contrastes. Por un lado, el ascenso de las emociones y los sentimientos frente a la racionalidad, en términos discursivos, en términos de representaciones, y los particularismos, ¿no? No hay normas y leyes universales, sino que para cada cual, en cada contexto, en cada situación única, en cada coyuntura, hay verdades relativas, ¿no? Podríamos agregar ahí la expresión relativismos. Entonces sería mejor, yo puse particularismos, pero habría que poner relativismos como opuesto a universalismo. Pero tenemos entonces estas dos oposiciones. Me interesa que retengamos la de racionalidad versus emociones, sentimientos, para que notemos que aquello que aparecía en el periodo industrial como una forma de oposición a la hegemonía de la racionalidad, que podemos ver en tantas películas y tantos textos, digamos, esta vocación de defender las emociones y los sentimientos frente a la fría jaula de hierro del capitalismo, en realidad se ha vuelto ahora, en esta etapa del capitalismo, el discurso dominante. Esta etapa del capitalismo es
la del capitalismo emocional, como dice Illouz, y lejos de tratarse de una rebeldía respecto de un esquema dominante, se ha vuelto el esquema estandarizado, prototípico, ¿no? Lo cual, vale aclararlo, no quiere decir que tenga nada de bueno ni de malo, una cosa ni la otra, pero es importante que no creamos que estamos siendo rebeldes con la historia cuando en realidad estamos haciendo a pies juntillas aquello que el capitalismo espera que hagamos, ¿no? O aquello que esta etapa, ¿no? El capitalismo es un poco una simplificación, aquello que esta etapa ha consagrado como valores hegemónicos, aquello que Hollywood nos propone, no, no, no aquello que ha surgido como una rebeldía intempestiva. Y también quiero señalar en este sentido esta distinción entre, o digámoslo así, aquello que propone el capitalismo en cualquiera de sus etapas es la dicotomización entre el polo racional y el polo emocional. No es que la esencia del capitalismo esté en enfatizar uno o enfatizar el otro. Una de las esencias del capitalismo está en proponer esa dicotomía, en imaginar que la razón y las emociones son el agua y el aceite en un vaso, ¿no? Que si crece uno, disminuye el otro. En el mismo sentido, déjenme decirles algo que es un poquito quizás más complejo, pero que me parece que es interesante, y que es una paradoja. Lo que Max Weber señaló, de algún modo, simplificando, en su texto sobre el origen del capitalismo, la ética protestante y el espíritu del capitalismo, es que la racionalidad instrumental, pero la racionalidad tal y como la conocemos, emergió en base a un conjunto de elementos emocionales y sentimentales que tenían que ver con la religión. Una bella paradoja es que la racionalidad conquista el mundo luego de haber despegado en base a un conjunto de discursos emocionales, sentimentales, o un conjunto de discursos que son contrarios a la racionalidad instrumental en principio. Ahora, yo quiero señalarles otra bella paradoja inversa que de alguna manera señala Eva Illouz. Quizá no quiero ni obligarla a decir algo que no quiere decir, ni tampoco dejar de reconocer el precedente, ¿no? Lean ustedes y fíjense si les parece que esto está en Illouz o se los estoy proponiendo yo, no importa. Pero lo que quiero es señalar una paradoja simétricamente inversa. Y es que en la presente etapa, en la que permanentemente se propagandiza la axiología emocional sentimental, hay en realidad detrás de esas emociones una racionalidad económica, una racionalidad mercantil. Es decir, detrás de todos los discursos emocionales que, por ejemplo, vemos en videos de YouTube, en las fotos de Instagram y demás, hay fríos cálculos. Detrás de todos los discursos emocionales que vemos en los perfiles de las love apps como Tinder y similares, hay cálculos racionales muy estrictos, muy fríos, muy rígidos, que no pueden desconocerse, ¿no? Entonces tenemos la paradoja inversa. Detrás de las emociones de esta etapa, por el hecho de ser básicamente mercantilizadas, tenemos un sostén racional, un cálculo, una expectativa, que son aparentemente contrarias a aquello que se presenta en su superficie como espontáneo, como puramente afectivo, como carente de toda especulación. En el capitalismo industrial, un valor fundamental asociado a la idea de individuo era el de intimidad. El recinto cerrado para el mundo propio del individuo era el de lo íntimo. Sin embargo, en el capitalismo informacional nos encontramos, por supuesto, de manera también vinculada con estos conocimientos objetivos de información digital y tecnologías digitales, que el mundo
se nos mete en nuestra intimidad, o mejor, que nosotros como sujetos, como individuos, queremos mostrar nuestra extimidad, ¿no? Queremos que aquello que es nimio y que hubiera sido considerado íntimo, ahora se vuelva público a través de redes sociales, de las formas más diversas de difusión de aquello que antes estaba resguardado y que era opaco. Es un valor ahora que se vea qué comemos cada día o qué ocurre en nuestra cotidianeidad. En la fila siguiente vemos que mientras el capitalismo industrial teníamos a la construcción del mundo a través de la producción de mercancías, acá la palabra que me interesa es, o la expresión que me interesa es la idea de construir el mundo, ¿no? Digamos, sacar de uno hacia el mundo algo y de esa forma, mediante el esfuerzo, volverse un self-made man. Mientras tanto, en el capitalismo informacional, lo que interesa es la construcción de sí mismo como mercancía. No tanto lo que se hace afuera, no tanto construir el mundo, sino volver a la propia vida, al propio cuerpo, a los propios afectos como mercancía, y volverse un empresario de sí mismo, en el sentido de Foucault, en alguna medida como lo señalan Boltanski y Chapello, en su libro, creo que se llama La nueva ética del capitalismo o algo así. Y alrededor de la idea de celebrity, ¿no? O como opuesta a self-made man, es decir, hacerse famoso por cualquier cosa, no importa construir el mundo, sino la fama del modo que fuera, ¿no? En la misma línea, en algún sentido, mientras en el capitalismo industrial el deseo estaba reprimido, es decir, codificado, dirían algunos autores, pero básicamente regulado, fuertemente regulado, en el capitalismo informacional me parece que habría que señalar dos etapas. En realidad, algo que no estoy haciendo en este cuadro es distinguir en el capitalismo informacional dos etapas, que las hay, pero solo la voy a señalar en este ítem, en este punto, en esta fila, porque tenemos una primera parte del capitalismo informacional, si quieren, hasta la década del 2000, 1970-2000 más o menos, o 60 a 2000, donde tenemos el deseo liberado, ¿no? El deseo que se va desregulando y mercantilizado. Hay que apurarse a señalar la mercantilización del deseo como lo hace Preciado en el texto que ustedes tienen disponible, no creer que esa liberación es tan solo un triunfo, si fue un triunfo pírrico, porque la condición para esa liberación es la de la mercantilización. O al menos ese es un punto que me parece importante discutir, habría que profundizar un poco. La segunda parte del capitalismo informacional nos muestra ya no solo que el deseo está liberado y mercantilizado, sino que es un deseo cada vez más modulado por algoritmos comerciales. En los días en los que se graba este video, el documental El dilema de las redes sociales muestra esto ya de manera muy masiva, algo que era bastante evidente para quienes se interesaban en estos temas hace 10, 15 años, ahora se ha vuelto mainstream, ¿no? Todo el mundo sabe que hay algoritmos operando sobre aquello que uno desea, no solo en términos de productos comerciales, sino también de candidatos y de compañía sentimental, de cualquier forma de afectividad, ¿no? Entonces, el deseo es en buena medida modulado por algoritmos comerciales y ese es un rasgo del capitalismo informacional, especialmente de esta segunda etapa en la que estamos inmersos. Finalmente, querría presentar un contraste entre el binarismo y las dicotomías que caracterizan al capitalismo informacional como valor y la multiplicidad, la diversidad que caracterizan al capitalismo informacional, ¿no? Estallan estas divisiones dicotómicas en muchos aspectos, no en todos, pero sí en varios aspectos. El valor de lo múltiple, de lo diverso, está presente en las áreas más variadas. Tenemos en ese sentido el ascenso del feminismo,
Y también me gustaría contrastar el rol del humanismo, el humanismo en el sentido que lo señala Harari en su libro Homo Deus, con una visión poshumanista o incluso con el ecologismo que caracterizan como valores al capitalismo informacional. Los humanos no somos el único centro, el único eje del mundo, se señala crecientemente en el capitalismo informacional, ¿no? Bueno, tenemos entonces este contraste que nos permite caracterizar algunos de los valores del capitalismo informacional. No se trata de una enumeración exhaustiva y habría que hacer más vínculos. Quizás esa es una linda tarea para que hagan ustedes, con los otros tipos de conocimiento intersubjetivo y más en general con los otros flujos de conocimiento en base a diversos soportes. Les agradezco entonces la atención y continuamos en próximos videos con la caracterización del capitalismo informacional en términos de los conocimientos de soporte objetivo. Vamos a hablar de Internet, de las tecnologías digitales del software y luego de los normativos, llegando a la propiedad intelectual en sus diversas manifestaciones. Gracias nuevamente.